Bendito tu nombre. Mi alma te alaba. Tú eres santo, santo, santo. Juntamente con tus ángeles, esta tan grande nuestra multitud de testigos, te proclamamos Rey del universo. Hosana, bendito seas, Dios Yahweh, merecedor de toda gloria. Aquí estamos delante de tu presencia. No te vayas nunca. Señor Yahshua Hamashiach, no quites tu santo Espíritu de nosotros. Vuélvenos ese gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, tus hijos. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús, en Yahshua Hamashiach. Muy buenas tardes a ustedes, amigos, que nos siguen por medio del Messenger, del WhatsApp, de los diferentes correos electrónicos, a través del Facebook. Ahora estamos en la plataforma YouTube bajo el nombre de Jorge Diosa. Mi alma te alaba. Alabanzas al Señor. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh de los ejércitos, que es el consolador, es el Espíritu de verdad, entiéndalo. No es el Papa católico. El Espíritu Santo de Dios es el único vicario, el aliento del Cristo de la gloria. Alabanzas al Señor. Y bajo el tema, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mi alma te alaba. Oramos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. La salvación de nuestras almas. Vamos a la cita que encontramos en la Tanakh, la Torá, la Biblia que usted conoce, en el capítulo 14 de Mateo, después del versículo 13, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ojalá que tú y yo estemos dispuestos a entrar en la barca. Esa barca es Cristo. Esa barca es Cristo. Mi alma te alaba. E ir delante de Él a otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Luego Yahshua Hamashiach subió al monte a orar aparte. Qué bueno es que tú y yo todos los días separemos parte de nuestro tiempo y subamos al monte, a la presencia del Señor, a ese lugar de gozo, a ese lugar de adoración, ese sitio maravilloso donde tú te apartas con Él y Él está contigo. La oración, mi alma te alaba. Luego
Yahshua subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, ¿sabe algo? Estamos en esa noche. Estaba allí solo. Y la barca con sus discípulos estaba en medio de la mar. Alabanzas al Señor. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo no sé tu experiencia, pero para este último tiempo han venido tantas pruebas, tantos momentos difíciles, han venido a nuestras vidas momentos críticos, crisis, que se han levantado como olas de desesperanza. Yo no sé en tu experiencia, pero en la experiencia de muchos de nosotros, en esta hora estamos en medio del mar, del ataque más grande del poder de las tinieblas. Mi alma te alaba. Y la barca con sus discípulos estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la hora cuarta de la vigilia de la noche, o a la cuarta vigilia de la noche, más bien, dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo no sé por qué se obstinan tanto con comparar a esos maestros ascendidos, Mahoma, Gandhi, Buda, con nuestro Señor Jesucristo. Yo le aseguro que ninguno de ellos hasta el día de hoy se ha reportado que hubiesen andado sobre las aguas. Alabanzas al Señor, mi alma te alaba. Entonces ellos vieron a Jesús que venía a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre las aguas, se turbaron, se llenaron de pánico, les dio miedo. Como dice mi señora madre, les dio tuto. Bendito el Señor para siempre. Y entonces gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús, Yahshua, les habló diciéndoles, tened ánimo. Y en estas tardes de reflexión con Cristo, no interesa la prueba que estás pasando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te digo a ti, tened ánimo. Estamos al borde de tu milagro. Tened ánimo. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, mire cómo obra el espíritu de incredulidad. Lo estaba viendo de frente, les habló y todavía habían dudas en su corazón que tenía enfrente de él al Hijo de Dios. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Estás escuchando el llamado del Señor. El Señor en este día está haciendo un llamado a tu corazón. Tú que me estás escuchando, puedes oír
la voz del maestro de Galilea que te dice, ven, alabanzas al Señor, mi alma te alaba. Y descendiendo Pedro de la barca, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, entonces comenzó a gritar a voces, Señor, ten misericordia de mí. Señor, sálvame. Alabanzas al Señor. Yo te aseguro, amado hermano, amigo que me estás escuchando en este programa Tardes de Reflexión, hay alguien que te quiere salvar de tu pecado, de tu maldad, de esa experiencia que no has podido salir de ella. El Señor te quiere librar, rescatar, salvar del homosexualismo, del lesbianismo, de la avaricia, de la envidia, del chisme. Alabanzas al Señor. Gloria a tu santo nombre. La salvación es un término que generalmente se refiere a la liberación de un estado o condición de esclavitud. Mi alma te alaba. Bendito seas para siempre. La salvación, el concepto de salvación, hace referencia específica de un alma que es rescatada de la condenación eterna. En teología, amados hermanos y amigos, el estudio de la salvación se llama soteriología. El gran sacrificio de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, hace que a Él y solamente a Él, a Jesucristo, se le llame el Salvador, y a su nombre gloria. Nuestro libertador. Cristo Jesús es la verdadera salvación. Yo quiero que usted tenga en su mente, en su corazón, ¿qué es la salvación? Es un término que generalmente se refiere a la liberación de un estado, de una condición de esclavitud o una condición indeseable. El Señor nos quiere librar de la muerte, del pecado, de la carne, de los demonios, de nosotros mismos, de este mundo. Y si tienes una alabanza en estas tardes de reflexión con Cristo, alábale si puedes. Yo te aseguro que los muertos ya no pueden alabarle. Santo, santo. El significado bíblico de salvación se refiere, alabanzas al Señor, a alguien que quiere, desea ser libre. A alguien que quiere ser rescatado de algún peligro. Como lo fue la experiencia del apóstol Pedro en esta cita bíblica de Mateo 14 que acabamos de leer. El hombre necesita ser libre de la esclavitud, del pecado y de la muerte. El mundo necesita ser salvo de la condenación eterna y la opresión demoníaca. Alabanzas al Señor.
Todos sabemos que el mundo está bajo el dominio, bajo la potestad del príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, que Yahweh Dios reprenda. Alabanzas al Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo en sacrificio redentor, para que todo aquel, porque Yahweh Dios no hace acepción de personas, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida en abundancia, vida eterna. Usted y yo, cualquiera que sea su posición, su condición, su cargo, y le estoy hablando de su estatus social, de su creencia religiosa, le estoy hablando de su raza. Nos es urgente de un libertador, de un salvador. La pregunta es, entonces, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué tienes que hacer tú para ser salvo? Pablo, amados hermanos, el apóstol, escribió a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús, vino al mundo para morir. Vino al mundo para morir y salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Alabanzas al Señor. La Biblia, amados hermanos, la Tanaj, mi alma te alaba. Bendito el Señor para siempre. Narra en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 16, cuenta un episodio, un evento de la vida real, donde el apóstol Pablo y Silas son protagonistas. Dice que mientras que ellos iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a Silas, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Cada vez que Pablo y Silas iban a la oración, el espíritu que operaba en esta muchacha a grandes gritos les decía: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Lo hacía con un tono de burla. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Alabanzas al Señor. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza
de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ciudadanos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo, pero no en cualquier lugar, en la parte de más adentro. Y los aseguró de pies y manos con cepos. Pero dice la palabra del Señor que a medianoche Pablo y Silas estaban orando, estaban cantando himnos, salmos, cánticos espirituales. Y fue algo tan maravilloso. Alabanzas al Señor. Esta alabanza provocó que el poder del cielo se desatara a su favor. Mi alma te alaba. Y dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Alabanzas al Señor. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Alabanzas al Señor. Entonces ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces la pregunta, amados hermanos, amigos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Alabanzas al Señor. Y amados hermanos y amigos, cuando veo la cantidad, porque hay mucho material escrito, hay libros completos, conferencias, DVDs, CDs, muchos tratados, muchos estudios acerca del tema de la salvación. Y estoy recordando esa escritura que dice que a Dios mismo le plació reunir todas las cosas en la simplicidad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas al Señor. Mi alma te alaba. Santo eres tú. Cuando dice
todas las cosas hace referencia a enigmas, misterios, ángeles, principados, revelaciones, dones, ministerios, todo lo creado en los cielos y en la tierra, incluyendo la salvación de nuestras almas. A Dios y Yahweh le plació, amados hermanos, reunir todas estas cosas en la simplicidad que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador, la única y verdadera fuente de salvación. Pero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Existen muchas religiones que ellos se autoflagelan, ofrecen muchos sacrificios. Mi alma te alaba. Y aún ofrecen ofrendas de animales, palominos, tórtolas, como se hacía en el Antiguo Testamento. Y lo más lamentable, religiones donde usted se convierte a la religión, a las buenas o a las malas, como es el caso específico de la religión musulmana. Parece que la salvación para muchos es un negocio, pero Jesús en este día te dice que para que tú seas salvo, solo debes hacer algo muy sencillo. Solo creer. Solo creer. Y creer de corazón sincero. Es una confesión de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si crees en este día que Jesucristo es el Hijo de Yahweh Dios, si tú crees que Él vino a la tierra en sangre y en carne, que fue crucificado y murió, pero que fue resucitado de entre los muertos. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, tu descendencia, tus generaciones verán la gloria de Dios manifestarse con salvación y vida eterna. Alabanzas al Señor. Y al nombre de Jesucristo sea toda la gloria. Ahora, ¿sabes tú cuánto le costó a nuestro Señor, Salvador, el Rey Jesús, tu salvación, mi salvación y la salvación de todos aquellos que han de ser salvos e inscritos en el libro de la vida eterna? Alabanzas al Señor. Vamos por favor a la cita que encontramos en Isaías capítulo 53. Quiero anotar, amados, que usted tenga muy presente que todo lo que hizo Jesús y Yahshua HaMashiach lo hizo como el más sincero acto de amor por toda la humanidad. El versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Jesús, amados, el Cristo, nació en tiempos de gran sequía espiritual. Israel estaba gobernado por sacerdotes
y líderes religiosos que estaban pegados a la ley antigua dejada por Moisés. Los 5 libros básicos del Antiguo Testamento, que era la Biblia de ese tiempo. Pero ellos, no obstante, reconocían la autoridad del gran yo soy. Ese era el nombre con el cual se debía de llamar a Dios por todas las generaciones. Yo soy el que soy, Yahweh. Alabanzas al Señor. Así, amados hermanos, se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Ahora, recordemos que el pueblo hebreo estuvo cautivo en Egipto por 400 años y clamaban a Dios por un Salvador, por un libertador. Hoy en día el mundo, alabanzas al Señor, esclavo del pecado de la carne, esclavo de los vicios, de la perversión, de tanta maldad, necesita de un Salvador. Yo soy hace referencia al Dios que salva y liberta. Por eso, santos y amigos, cuando Judas fue a entregar al divino Maestro, a Jesucristo, allá en el monte del Getsemaní, los soldados romanos que oprimían al pueblo de Dios preguntaron: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús, alzando su voz, él dijo: yo soy. Y cayeron hacia atrás. Jesús, amado, Yeshua, te dice a ti en este día, en esta tarde: yo soy el que te salva. ¿Puedes oír la voz de Jesús? Yo soy el que perdona tus pecados. Yo soy el que te sana. Yo soy el que te cambia. Yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y al nombre del gran yo soy, de Yeshua HaMashiach, sea toda la gloria. Cristo, amados hermanos, vuelve pronto. Cristo viene ya. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida y la de tu familia. Mi alma te alaba. El fin, te aseguro, se acerca. Jesucristo, amados hermanos, amigo que me estás escuchando, Jesucristo salva, sana, perdona pecados, rompe las cadenas de vicio, de perversión, de opresión. Cristo viene ya, bautiza con Espíritu Santo y fuego, y a su nombre gloria. Su venida es tan cierta como el alba. En Isaías, en el mismo capítulo 53, en el versículo 2, dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él. Alabanzas al Señor. El rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Y amados hermanos, Jesús de Nazaret fue llevado preso como el más vil de los criminales para ser juzgado
por el Sanedrín. Y si el día de mañana estamos vivos y Yahshua Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, no ha regresado hoy en el glorioso arrebatamiento y por su iglesia, continuaremos con este maravilloso tema. Tu amigo servidor, prisionero de Yahshua Hamashiach, pastor y evangelista por la gracia de Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Jesucristo sea toda la gloria. El fin, te aseguro, se acerca. Jesucristo viene ya. Jesucristo viene ya. Amén, amén y amén.